Hola a todos, les saluda Gustavo Bustillo, docente en matemáticas, y hoy estaremos tocando el tema de cálculo 1, trazado de curvas, utilizando leyes de cálculo. Trazado de curvas con leyes de la primera y la segunda derivada. En cálculo se utilizan las derivadas para determinar valores extremos de funciones, para determinar y analizar las formas de las gráficas y para determinar numéricamente dónde una función es igual a cero. También presentamos la idea de recuperar una función a partir de su derivada. Esto es a lo que llamamos trazado de curvas. Y hoy vamos a tratar con una función polinomial. La primera ley de la derivada. Los valores críticos o extremos relativos de una función se encuentran igualando la primera derivada a 0 y despejando para x. La segunda derivada encuentra los puntos de inflexión. La ley de máximos y mínimos. Para saber si un valor crítico, o sea, los encontrados aquí, es máximo o mínimo relativo, se evalúa el valor crítico en la segunda derivada. Si es menor que 0, es máximo. Si es mayor que 0, es mínimo. La ley de la primera derivada para determinar si una gráfica es creciente o decreciente. Para saber si en un intervalo definido la función es creciente o decreciente, se escoge un valor de prueba en ese intervalo y se evalúa en la primera derivada. Y si el resultado es mayor que 0, la función es creciente en ese intervalo. Y si es menor que 0, la función es decreciente en ese intervalo. Los intervalos los definen los valores críticos y los valores donde se indefine la primera derivada. En este caso, como estamos haciendo una función polinomial, no se indefine. Siguiente regla. Ley de la segunda derivada para determinar la concavidad. Para saber la concavidad de una función en un intervalo definido, se escoge un valor de prueba en ese intervalo y se evalúa en la segunda derivada. Si el resultado es mayor que 0, la función es cóncava hacia arriba. Si es menor que 0, es cóncava hacia abajo. Los intervalos los definen los puntos de inflexión y los valores donde se indefine la segunda derivada. Nuevamente, como estamos con una función polinomial, no se indefine la función. Luego, tenemos la ley de las asíntotas, pero una función polinomial no tiene asíntotas. Y por último, graficar. Así que procedamos. Esta es nuestra función. Primero vamos a sacar las derivadas. Primera derivada. Ahí está. Sacamos factor común 4 y nos queda eso. Segunda derivada. 12x al cuadrado menos 24x más 12. Y sacamos factor común 12. ¿Okay? Ahora, igualamos la primera derivada a 0. Por supuesto, el número 4 pasa a dividir y desaparece. Y así que voy a agrupar. Voy a sacar factor común x al cuadrado y factor común 3. Y me queda así. Y sacando factor común x menos 3, me queda x al cuadrado más 13. Y por la ley del factor nulo, o x menos 3 es igual a 0, o x al cuadrado más 3 es igual a 0. Por lo tanto, es imposible porque x al cuadrado más 3 no puede ser 0 porque el x al cuadrado nunca podrá ser negativo. Entonces tenemos un único valor crítico, x igual a 3. Segunda derivada igualada a 0. El 12 pasa a dividir, desaparece, y este es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, sacamos raíz cuadrada y el único punto de inflexión que tenemos es 1.
Ahora vamos con la ley de máximos y mínimos. Probamos nuestro valor crítico en la segunda derivada. Ahí está, da 48. Como es positivo, eso quiere decir que x igual a 3 es un mínimo local. Y ahora vamos con la regla de la primera derivada para ver si es creciente o decreciente. Dijimos que los valores críticos los definían, los intervalos los definían mi valor crítico, y mi valor crítico único es 3. Entonces tengo dos intervalos, de menos infinito a 3 y de 3 a infinito. Y voy a usar un valor de prueba en cada intervalo. En el primer intervalo voy a usar 0. ¿Ok? Más fácil, menos 36. Eso quiere decir que de menos infinito a 3, la función es decreciente. Y luego voy a usar 4, valor de prueba. Me da 76. Eso quiere decir que de 3 y hasta el infinito y más allá la función es creciente. Vamos con la prueba de la segunda derivada. Los intervalos definen mi punto de inflexión. De menos infinito a 1 y de 1 hasta el infinito y más allá. Entonces en el primer intervalo voy a usar el valor de prueba 0 y en el segundo voy a usar 2. Entonces me da 12. Eso quiere decir que es cóncava hacia arriba. De menos infinito a 1. Y ahora vamos a probar el valor 2. También da 12. Eso quiere decir que también es cóncava hacia arriba. Luego evaluamos nuestros puntos críticos y puntos de inflexión en la función original. Y tenemos que si x vale 1, y vale menos 6. Y si x vale 3, y vale menos 54. Y entonces esta es nuestra función. 3, nuestro valor mínimo. De menos infinito a 3, decreciente. De 3 a infinito, creciente. Es cóncava hacia arriba desde menos infinito a más infinito. ¿Ok? Y esa es nuestra gráfica. Soy Gustavo Bustillo, docente en matemáticas.